Bueno, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Esta es la segunda tutoría que voy a hacer de lo que es las tutorías de primer año. En este caso va a ser de entrevista psicológica porque en realidad un poco lo que me di cuenta o lo que mi percepción es que no hay videos, no hay clases grabadas de esa materia, o al menos yo no he visto. Entonces me pareció como adecuado hacer una tutoría eh, para que haya algún contenido audiovisual. Em, como decía la tutoría anterior también, em, no se trata de una clase que se profundice en los conceptos, sino que es más bien em, una, una tutoría en donde yo lo que voy a ir haciendo es hilando, articulando conceptos que son fundamentales en la clínica, en la entrevista clínica, o en la clínica psicológica, las intervenciones clínicas, eh, que yo entiendo que sería como necesario aprendérselos, no solamente porque son importantes para la materia, sino que son fundamentales para la formación. Pero por supuesto que no tengo como la posibilidad de profundizar en cada uno de ellos eh, por, por, por cuestiones de tiempo, por cuestiones también de conocimientos. Muchas veces no podría profundizar de la manera en la que uno puede hacerlo a través de los textos, a través de la bibliografía. Por lo tanto, lo que voy a ir haciendo es como una narración, una especie de, voy a intentar dar ejemplos en la medida en que encuentro los conceptos en las diapositivas, como una narración que vaya articulando esos conceptos, los voy a ir nombrando, los voy a ir definiendo en algunos momentos, voy a ir, es como, eh, explicando los que pueda explicar y explicar también o describir cómo se relacionan con el siguiente concepto. Y cada uno va a estar conectado con el siguiente y en ese sentido va a tener un hilo conductor, orientador de cómo se articulan entre sí. em, pero no es una tutoría que los abarque todos. De hecho, abarca muy pocos, vamos a ver. Al final, igual de la tutoría hay como un glosario donde están los conceptos que a mi criterio son necesarios para profundizar más. Em, entonces, la intención de la tutoría es esa, es quizás brindar un material que es útil en el sentido de que pueda orientar la lectura de la bibliografía en tanto nos permite, bueno, ver este concepto es importante, voy a la bibliografía y leo, profundizo en él, veo cómo se relacionan con los demás, veo cómo se lo entiende en la clínica. Creo que hay algo que me parece a mí que es fundamental en esta materia, que es no solamente entender la definición de los conceptos, sino que entender la idea, cómo se presenta en la clínica ese concepto. Tiene que ver con componentes que son quizás más prácticos que saberte una definición. Eh, Hay conceptos como el de alianza de trabajo, que está buenísimo quizás saber la definición, pero no es la definición lo importante, lo que importa es que se entienda que existe ese concepto, a qué da cuenta, de qué da cuenta, cuál es la idea y cómo en la clínica se puede posibilitar esa alianza de trabajo porque tiene ciertos efectos eh, que va a repercutir luego en el trabajo clínico. Entonces, más allá o más acá de que uno pueda o no aprenderse de memoria los conceptos o las definiciones de los conceptos, lo que tiene, a mi criterio, que quedar, eh, lo que tiene que aprenderse es que existe el concepto, bueno, ¿cuál es el nombre? Sí, el nombre es importante, pero y la idea general de ese concepto y cómo se puede manifestar en la clínica, saber que tiene como un objetivo particular, saber que tiene como efectos, consecuencias, según cómo se lo implemente, cómo se lo operativice, em, porque además, eso también permite, en caso de que uno no pueda aprenderlo en esta materia o se le haya olvidado luego en el recorrido, en la trayectoria formativa, luego sabe a qué autores ir, acudir para buscar el concepto, sabe em, en qué textos encontrarlo, sabe qué buscar incluso, ¿no? Sabe qué googlear incluso, sabe qué palabras este,
poner en Google y buscar en Google para encontrar textos de autores que hablan sobre ese concepto y profundizar más en él. Entonces, a mi criterio, lo que es importante es tener claro qué es lo que se plantea, independientemente de si se lo aprende o no se lo aprende de memoria, porque eso no es lo importante. Lo importante es dar cuenta de que existe y cuáles son, cómo en la práctica, cómo en la clínica se manifiesta y cuáles son sus efectos. Em, en ese sentido, me parece como siempre importante destacar que todo lo que está presente en las tutorías es sacado de las guías de las materias, las guías de la SUCO, porque son fundamentales, son un material que permiten orientar la lectura, permiten orientar el aprendizaje, eh, y uno sabe que lo que está presente en la guía es lo que van a evaluar con mayor probabilidad en los parciales, en los exámenes, pero es lo que también los docentes consideran que es importante aprender para formarse como psicólogos. Eh, por lo tanto, eh, repito, es importante que se utilicen las guías para estudiar, es un insumo muy, este, eh, es muy útil para poder orientar el- la preparación de las materias. Y en ese sentido, em, el contenido temático que hay en esta tutoría tiene que ver con algunos de los conceptos que van a estar, que están presentes en la guía. La noción de entrevista, por ejemplo, es algo de lo que vamos a hablar. Dentro de lo que es la noción de entrevista, vamos a hablar un poco de escucha clínica, de mirada clínica y de contratransferencia, y si puede, un poco de transferencia también. Eh, Vamos a hablar de los distintos tipos de encuadres, vamos a ver que hay un encuadre interno, que tiene que ver más con herramientas del psicólogo, un encuadre externo, que tiene que ver más con elementos formales que enmarcan al dispositivo clínico, eh, otros elementos que también son constitutivos de una entrevista psicológica, como pueden ser la atención flotante, los distintos tipos de entrevista o la alianza de trabajo, como decía recién, son conceptos, nociones, términos que a mi criterio, son fundamentales de aprenderse y de saber y de entender cómo se relacionan entre sí. Sobre todo, eso es lo que a mí lo que yo haría más énfasis incluso, en cómo se relacionan cada una de estas eh, nociones, porque se relacionan muchísimo y es importante esa relación porque es la manera en la que uno luego, en la clínica, como psicólogos, como psicólogas, uno va como a utilizarlos. Y no lo va a utilizar pensando, voy a utilizar la contratransferencia, voy a utilizar la escucha clínica, voy a utilizar la mirada clínica, digamos, en esos términos, sino que es algo que se habitúa, es algo que se da, pero uno tiene que tener presente, es una actitud, y tiene que ver con una aptitud también. Dos conceptos importantes que no están presentes en la tutoría, pero que también sería como muy eh, pertinente, adecuado ir y buscarlo en la bibliografía. Tiene que ver con el de actitud, con C, actitud clínica, y el otro es aptitud, con P, aptitud clínica. Están relacionados con la escucha clínica, con la mirada clínica, con el encuadre interno, em, y eso es como importante, pero no está presente en la tutoría. Me acabo de acordar que no los agregué, así que me parece como importante mencionarlo. Entonces, vamos a comenzar con un poco con lo que es la noción de entrevista. Em, los autores del curso lo que plantean es que la entrevista psicológica lo que intenta es el estudio y la utilización del comportamiento total del paciente, del consultante, en el curso de la relación que establece con el psicólogo. Y el psicólogo, en la entrevista psicológica, intenta ese estudio y esa utilización del comportamiento del paciente para formular hipótesis que pueden ser diagnósticas, pueden ser terapéuticas, y que el estudio del comportamiento va a permitir fundamentar esas hipótesis, las que luego van a orientar las distintas estrategias de intervención clínica que se deberán construir en el recorrido de la intervención, sea un diagnóstico, sea una terapia. Entonces, la entrevista psicológica, van a decir, de lo que se trata es de una relación que es de índole particular, que se establece entre dos o más personas, porque pueden ser
un psicólogo y dos pacientes, o dos psicólogos y un paciente. Por ejemplo, en las terapias de pareja puede ser un psicólogo y dos pacientes, pero también pueden ser un equipo multiprofesional en donde hay un médico, un psicólogo y uno o dos más pacientes, o un grupo de pacientes, eh, en donde hay dos psicólogos y un grupo de pacientes, pero de lo que se trata en sí, independientemente de la cantidad de personas, es de la especificidad que tiene la relación que se da en la entrevista psicológica, porque en esa relación uno de los integrantes de esa relación es un profesional de la psicología que debe actuar en ese rol. Y ese rol es un elemento de lo que vamos a ver más adelante, que es el encuadre externo. Es un rol que no es variable. El psicólogo es siempre un profesional de la psicología en esa, en esa, en esa relación. No es un amigo, es un profesional de la psicología. Y, y eso es invariable. Eso es lo que hace, en parte, entre otras cosas, a la especificidad, a la particularidad de la relación que se da en la entrevista psicológica. Por un lado, uno de los integrantes, como decía, es un profesional de la psicología que debe actuar en ese rol, y el otro o los otros son personas que necesitan de la intervención técnica del psicólogo. Entonces, acá lo que vemos es que primero que hay una necesidad de alguien que llega a la consulta, de que consulta, este, de que solicita ayuda, porque quizás no tiene las herramientas este, para afrontar alguna problemática que pueda tener en su vida y necesita de la ayuda de ese profesional. Y ese profesional tiene que tener, primero tiene que actuar en el rol de psicólogo y tiene que tener un bagaje de conocimientos este, y actitudes que deban desplegarse en la entrevista psicológica que le permitan justamente tener eh, eh, una actitud clínica, que pueda hipotetizar, que pueda diagnosticar, que pueda fundamentar las estrategias clínicas que va a desplegar en esa intervención. Pero es importante entender un poco acá de qué trata el estudio y la utilización del comportamiento. Vamos a andar igual un poco más adelante en esto, pero el estudio del comportamiento del paciente tiene una intención, tiene objetivos que van a depender de la intervención y esos objetivos pueden ser diagnósticos, pueden ser terapéuticos o pueden ser otro tipo, pero el estudio del comportamiento no es simplemente por estudiar, no es simplemente por interés propio, sino que tiene un objetivo que se relaciona con el paciente, con ese pedido de ayuda, con esa necesidad que se llega a la consulta. Y en ese sentido, hay uno de los autores, que es Blecher, eh, que nos advierte que, que la curiosidad en la entrevista psicológica siempre debe limitarse, la curiosidad del psicólogo siempre debe limitarse a lo necesario para el beneficio del entrevistado, del paciente. En ese sentido, es muy importante el concepto de timing también, porque muchas veces no. Algunas veces puede pasar que hay algún hecho, algún fenómeno, alguna problemática que pueda aparecer en la consulta que como psicólogos eh, nos pueda generar una cierta curiosidad, pero si ese paciente, si ese consultante no está preparado y nosotros notamos que no está preparado para desarrollar, para profundizar en ese tema, en esa problemática, y no respetamos eh, ese tiempo del paciente, es un tiempo subjetivo, es un tiempo que es del paciente para hablar sobre eso, podríamos de alguna manera obstaculizar eh, el desarrollo de la entrevista y una buena relación incluso con ese paciente. Un buen rapport. El rapport es otra, lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver en realidad, lo voy a nombrar, pero es otro de los conceptos, además del de timing, que es necesario como profundizar, saber qué significa. Tanto rapport como timing están en el texto de Blecher, em, que ahora no me acuerdo cómo se llama, entrevista de grupos, creo que se llama algo así, y pueden profundizarlo ahí. Em, por otro lado, en el contexto de la entrevista psicológica, el psicólogo no solo utiliza sus conocimientos psicológicos para aplicarlos al entrevistado, sino que esta aplicación se produce precisamente a través de su propio comportamiento en el curso de la entrevista. Y en ese sentido, es importante volver a la intención de la entrevista. Intenta el estudio y la utilización del comportamiento del consultante.
¿Qué quiere decir eso? Uno puede estudiar el comportamiento, intenta el estudio de la personalidad del consultante, si se quiere decir, y la utilización de ese comportamiento. Entonces, uno puede, a través de su propio comportamiento, como dice acá, como psicólogos, estudiar el comportamiento del otro, porque no hay que olvidarse que en la relación que se da en la entrevista, no es simplemente eh, el psicólogo quien observa al paciente. El paciente también observa al psicólogo y por lo tanto las reacciones, los comportamientos, las cosas que diga, las cosas que no diga, los gestos que haga el psicólogo van a tener una repercusión, van a tener un efecto en cómo el paciente, el consultante se comporta. Y ese comportamiento del psicólogo puede ser intencional en ese sentido. El psicólogo puede comportarse de una manera intencionada, puede hacer silencio en un momento dado de forma intencional para ver cómo el paciente reacciona ante ese silencio y poder estudiar cómo el paciente suele reaccionar ante los silencios y quizás puede encontrarse con un paciente que ante los silencios desarrolla sobre un tema, habla, o puede encontrarse con un paciente que ante un silencio también hace silencio, o se pone incómodo, pero depende siempre del paciente eso, y depende también de los comportamientos del psicólogo. Pero la utilización del comportamiento del psicólogo, intencionada, estratégica, es una utilización del comportamiento, es estratégico, tiene objetivos, no es nos comportamos como psicólogos de cualquier manera y no sabemos lo que está sucediendo en la entrevista, sino que lo que dicen los autores es que en la entrevista, en la relación que se da en la entrevista psicológica, uno de sus integrantes debe de saber qué está pasando en la misma y debe actuar acorde a ese conocimiento. Entonces, es necesario que como psicólogos sepamos qué es lo que está sucediendo en la entrevista, sepamos que si el paciente desarrolla sobre un tema es porque sucedió algo en esa relación. Fue por el silencio, fue porque hiciste una puntualización, una interpretación de algo, fue porque dijiste algo, o fue porque justamente el paciente venía ya desarrollando ese tema y justo en ese momento se dan las condiciones para que desarrolle ese tema. Uno debe de ser consciente, debe de saber qué es lo que está sucediendo en la entrevista. Siempre siendo conscientes de que somos seres humanos y estamos limitados, no es, es como muy improbable el poder saber y conocer todo lo que está sucediendo en una entrevista. eh, pero sí es necesario tener un conocimiento lo más acabado posible, lo más completo posible, en la medida de las posibilidades de cada uno. Em, y para el estudio del comportamiento del consultante, del paciente, el psicólogo cuenta con diversos recursos técnicos que puede utilizar durante las sesiones. Entre ellos, el silencio, así como los cambios posturales, los cambios de postura, o los gestos, constituyen ejemplos de esos recursos técnicos del psicólogo. Y en ese sentido, el psicólogo puede, a partir del cambio en su tonalidad de la voz, cambios de posturas en el cuerpo, gestos o silencios, promover u obstaculizar que el paciente hable o no hable sobre determinados temas. Y puede también transmitirle o no empatía, calidez y confianza, y por lo tanto puede, a través de esos cambios en el comportamiento del psicólogo intencionados, producir un buen rapport, una buena alianza de trabajo y a fin de cuentas una buena alianza terapéutica. Entonces acá tenemos cuatro conceptos que es importante profundizar. Recursos técnicos del psicólogo, por un lado. Vamos a ver que hay otros, que son varios. Otro se llama puntualización, la interpretación, la explicitación. Este, Luego tenemos el de rapport, que tiene una definición específica, que también es importante profundizar en él. Alianza de trabajo, que ese sí lo vamos a ver. Y alianza terapéutica, que es otro concepto que también habría que profundizar. Entonces, desde esta perspectiva, se entiende que la entrevista no consiste en obtener datos completos de la vida de una persona, sino que se trata de obtener datos completos de su comportamiento total en el curso de la entrevista. Y cuando dicen total, se refieren a que uno observa y escucha y vivencia cómo el paciente se comporta ante determinadas situaciones, ante determinados fenómenos. Uno no solo escucha lo que dice el paciente, sino también la manera en la que lo dice, cuándo hace silencio, cuándo eh,
se olvida de alguna de las cosas que está hablando, cuando en su discurso se tranca, la manera en la que se sienta al hablar de determinados temas, la manera en la que se posiciona, los cambios en la postura del cuerpo. Si al hablar sobre un tema, por ejemplo, eh, el paciente se agarra muy fuerte de la silla o está relajado, si sube el tono de voz cuando habla de algo o lo baja mucho, que es hasta muy difícil de escuchar, si hay silencios muy acentuados o se habla muy rápido. em, entonces, este comportamiento que se quiere estudiar, eh, incluye recoger tanto datos del comportamiento del consultante, sea a través de la escucha, de la observación, pero de la vivencia también. Y la escucha tiene que ver con la escucha clínica, la observación tiene que ver con la mirada clínica y la vivencia tiene que ver con el concepto de contratransferencia. Pero lo que se busca, a fin de cuentas, es comprender cómo se comporta la persona. La escucha clínica eh, no significa acá simplemente atender lo que el consultante nos dice, sino que implica también atender la manera en la que lo dice, el tono de voz con el que lo hace. Atender, a su vez, los silencios que se producen en su discurso o cuando evita hablar con frecuencia de un tema que el profesional, que el psicólogo pretende explorar. Eh, Se trata entonces, por lo tanto, de una escucha que está dirigida, que es estratégica. No es una escucha pasiva, sino que tiene objetivos y por lo tanto se trata de una escucha activa, porque busca obtener información sobre el comportamiento de la persona ante determinadas situaciones. Entonces uno, com- articulando esto con la utilización del propio comportamiento del psicólogo, podría decir algo, podría interpretar algo, podría eh, tener un cambio de voz, un cambio de postura o un silencio, a fin de poder escuchar cómo el paciente habla de ese tema que se explicitó, que se interpretó, o habla de la problemática que estaba desarrollando y se trancó en algún momento, y a través del silencio del psicólogo, bueno, ese silencio permite que el consultante siga desarrollándose, em, y por lo tanto, en ese sentido, el comportamiento del psicólogo tuvo una intención que era promover eh, el desarrollo de un tema que le pareció que era importante obtener información al respecto porque podría estar relacionado con las hipótesis que tiene, o podría ser un tema que le pareció importante en términos terapéuticos, eh, que no están, tampoco son dos cosas distintas, pero tiene que ver con la intencionalidad de la escucha, es dirigida, es estratégica. La mirada clínica, de igual manera, se relaciona con observar la manera en la que el consultante, por ejemplo, se sienta. ¿Cómo gestualiza? Se trata de observar los comportamientos que tiene el paciente cuando está hablando de determinado tema o cuando se le hace una pregunta específica sobre un determinado tema. Acá tenemos a una autora que se llama Alizade, que plantea que tanto la escucha como la mirada clínica tienen que ver con percibir, con escuchar o observar más allá de lo obvio. Se trata de encontrarle otro significado a lo que dice el consultante y de comprender todo el conjunto de lo que se percibe de forma integral. Se trata de buscar la manera en la que se relacionan los distintos datos que se van obteniendo a través de la entrevista. Por lo tanto, uno podría pensar que el consultante ante determinado tema, uno escucha que ante determinado tema habla muy rápido, pero también observa que ante el mismo tema se tensa más, o se agarra muy fuerte la silla, o se cambia de postura, o que hay silencios. Mientras está desarrollando el tema, hay como muchos silencios. El consultante, eso tiene que ver con el concepto psicoanalítico de resistencias. Los silencios que tienen que ver a veces con el olvido. eh, el olvido es, de alguna manera, una forma, eh, una manifestación, este, o está vinculado con las resistencias psíquicas del paciente que no le permiten dar con algún aspecto inconsciente que estaba reprimido. Em, El concepto de resistencia es otro concepto, término importante en el caso de que les interesen las perspectivas psicoanalíticas, eh, y pueden profundizarlo. Ya al final de la tutoría va a haber alguna indicación de algún texto para leer sobre resistencias también, pero se trata
no solamente de escuchar cosas aisladas, de mirar cosas aisladas, sino que de escuchar y mirar y vivenciar lo que el paciente nos transmite y después todo ese conjunto de datos integrarlo. Bueno, ¿qué temas estaba hablando el paciente cuando yo observé esto, cuando yo escuché esto, cuando yo me sentí de esta manera frente a su discurso, frente a lo que decía? Cuando dijo esto, ¿qué estábamos hablando? Y hubo silencios ahí. Se trata de integrar para hipotetizar, a fin de cuentas, para realizar hipótesis diagnósticas o terapéuticas. Pero además, eh, como decía recién, se trata también de las vivencias. La escucha y la mirada clínica también requieren de atender a la propia respuesta emocional del profesional, del psicólogo. Es decir, a eso que el profesional siente ante cierto comportamiento del paciente, eh, o ante una cierta respuesta que el paciente tiene. Se trata de atender a lo que contratransferencialmente el consultante suscita en el psicólogo. Y de ahí que es fundamental comprender que en la entrevista psicológica el profesional es su propia herramienta de trabajo, porque va a atender con su escucha, con su mirada y con su vivencia, y por lo tanto, en definitiva, va a escuchar con su propio cuerpo, con su propio psiquismo, va a estar presente intentando captar, percibir los signos, los datos, la información que le parezcan relevante, que necesita para explorar el comportamiento del paciente. El concepto de contratransferencia es un concepto psicoanalítico, y que lo vamos a profundizar ahora. A profundizar no, vamos a hablar un poco sobre él. Pero lo que tiene que quedar claro a mi criterio es que el profesional, el psicólogo, es su propia herramienta de trabajo. Es decir, eh, interviene con su escucha, interviene con su mirada, interviene con su discurso, con las cosas que dice, con las cosas que no dice. Su persona es la herramienta a través de la cual interviene con el consultante. Es la palabra, o es el silencio, o es solo gestos, o es lo que dice, o es el conocimiento que tiene, la forma en la que interpreta lo que está viendo o percibiendo. Desde el psicoanálisis se entiende a la contratransferencia como el conjunto de las reacciones inconscientes que tiene el psicólogo frente al consultante, y especialmente frente a la transferencia del consultante. El concepto de transferencia es un concepto psicoanalítico, también, em, que no voy a profundizar, pero me gustaría como destacar algún aspecto, a ver si, no me acuerdo si está presente, no. Em, que lo que dice Freud es, em, desde el psicoanálisis se plantea que las personas en nuestro desarrollo, sobre todo en los primeros años de vida, desarrollamos una manera particular de vincularnos con los demás. Esa manera particular de vincularnos con los demás, de alguna manera se vuelve, no quiero decir predeterminado, pero sí va a tener una cierta incidencia en cómo nos vamos a vincular en el futuro con otras personas. Y lo vamos a ir repitiendo ciertos patrones de comportamiento con personas que no tienen nada que ver con la persona original con la cual desarrollamos ese comportamiento en nuestros primeros años de vida. La transferencia tiene que ver con eso, con una repetición de ciertos comportamientos que ahora son inconscientes y que de alguna manera nosotros eh, nos comportamos de esa forma porque encontramos en ese otro, en esa otra persona nueva, ciertos gestos, ciertas maneras de comportarse que suscitan en nosotros esos patrones de comportamiento. Freud le llama cliché a esos patrones de comportamiento, pero la transferencia es eso. Y el psicólogo es una persona nueva para el paciente y es en quien también va a eh, repetir esos comportamientos. Y algunas veces lo que puede suceder es que como psicólogos suscitemos en el paciente que esos comportamientos aparezcan y muchas veces vamos a decir cosas eh, que van a hacer que el paciente se comporte de una determinada manera, pero que si Freud dice, ese comportamiento no tiene que ver con el psicólogo. Esa forma de reaccionar del paciente no tiene que ver con el psicólogo, sino que tiene que ver con algunos aspectos de su historia de vida que han sido reprimidos o que están de alguna manera que constituyen su psiquismo. Obviamente esto es una definición muy reduccionista y no profundiza en el concepto de transferencia.
al final de la tutoría va a haber como una indicación, si quieren profundizar en ese concepto, de algún texto para leer, pero la cuestión es, y lo que es importante acá, es que tanto la transferencia como la contratransferencia se dan en el vínculo entre psicólogo y paciente. Otra cosa que dice Freud es que la transferencia se da siempre. La transferencia no es algo que existe solamente en la entrevista psicológica, en la relación psicólogo-paciente, sino que la transferencia existe porque vamos repitiendo esos patrones de comportamiento con cualquier persona, y por lo tanto existe fuera del consultorio del psicólogo, pero dentro de la entrevista psicológica, lo que hace el psicólogo es utilizarla. Sabe, conoce, entiende que la transferencia existe y la utiliza para estudiar el comportamiento, o sea, utiliza el conocimiento de que existe para estudiar el comportamiento del paciente. La contratransferencia tiene que ver con, bueno, aquello que el paciente nos suscita a nosotros, es la contratransferencia. Es lo que nosotros sentimos y repetimos frente al consultante y frente a lo que nos, em, nos suscita con sus comportamientos. Bueno, pero y esto es importante en el sentido de que lo que dicen los autores es, por lo tanto, es necesario un análisis personal del psicólogo, un proceso terapéutico para conocernos, para saber cómo reaccionamos frente a determinadas situaciones, frente a determinados fenómenos, frente a determinados comportamientos, para que cuando reaccionemos o sintamos lo que sintamos dentro del consultorio frente a los comportamientos del paciente, sepamos que quizás reaccionamos de esa manera porque nosotros tendemos a reaccionar de esa manera, a comportarnos de esa manera frente a eso que pasó, pero también nos permite saber qué es lo que pasó. Reaccioné de esta manera porque el consultante hizo esto. Y si reaccioné de esta manera, yo sí tiendo a reaccionar de esta manera frente a este tipo de comportamientos, seguramente, o con mucha probabilidad, el consultante, cuando dijo esto, seguramente haya tenido que ver con algo de ese tipo de comportamientos. Quizás se comportó de esa manera, pero tiene que ver con el poder conocer qué es lo que está sucediendo dentro de la relación entre psicólogo y paciente, dentro del consultorio. Porque, como decía al comienzo, uno de los integrantes de la relación que se da en la entrevista psicológica, este, uno de los integrantes tiene que saber qué es lo que está sucediendo en la entrevista psicológica. Por otro lado, y relacionado al concepto de contratransferencia, hay quienes plantean, hay autores psicoanalíticos que plantean que cada persona posee en su propio inconsciente un instrumento con el cual puede interpretar las expresiones inconscientes de los demás. Y que por lo tanto es necesario guiarse para poder interpretar por las propias reacciones contratransferenciales. Y lo que postulan en ese sentido es que la resonancia de inconsciente a inconsciente constituye la única comunicación auténticamente psicoanalítica. Esto tiene, la materia en general tiene un corte muy psicoanalítico, y por lo tanto estos son todos planteos psicoanalíticos. El concepto de inconsciente, tal cual lo plantea el psicoanálisis, no existe, por ejemplo, en las teorías cognitivo-conductuales. Por lo tanto, hay ciertos conceptos acá que servirían solamente si uno este, eh, se forma desde el psicoanálisis o al menos integra el psicoanálisis dentro de su bagaje conceptual. em, pero si no está de acuerdo con el psicoanálisis y con lo que plantean, porque tiene ciertas críticas el psicoanálisis en cuanto a la existencia o no del inconsciente, em, hay conceptos que en realidad a futuro, en su formación, no le servirían. Em, pero desde el psicoanálisis se plantea esto. Y por lo tanto, de esa manera, este, otro de los planteos de Alizade se vincula con la transmisión entre inconscientes. La transmisión entre inconscientes para esta autora se refiere a la capacidad del psicólogo de detectar y de pensar la transferencia y la contratransferencia. Y esa transmisión entre inconscientes, para esta autora, es una de las propiedades de lo que ella denomina como encuadre interno. Por encuadre interno, ella entiende a un conjunto de propiedades psíquicas que interactúan como radares o como antenas invisibles. Y según la autora, el encuadre interno consiste en una conquista psíquica. Se trata de un dispositivo psíquico que se utiliza para el análisis del consultante.
Una conquista psíquica, ¿por qué? Porque en tanto se trata de un conjunto de propiedades psíquicas, es decir, de un conjunto de elementos psíquicos que tenemos como personas, al utilizarlos de forma intencionada, estamos de alguna manera utilizándolos como una herramienta. Es en algún sentido como utilizar la mano para agarrar un vaso o eh, para hacer alguna manualidad. Y en ese sentido es una conquista psíquica porque la estamos utilizando de forma intencionada, de forma voluntaria, para estudiar el comportamiento del consultante. Y lo que dice la autora es que desde las primeras entrevistas ya el psicólogo va a operativizar en el campo de la sesión psicológica, en el consultorio, este dispositivo psíquico. Em, con respecto al encuadre interno, ya hablamos sobre la transmisión entre inconscientes recién, pero Alisabe va a plantear otras propiedades más del encuadre interno, que tienen que ver con la escucha con el tercer oído, le va a llamar ella, la permeabilidad del analista a su propio inconsciente y a la del paciente, la atención flotante y la asociación libre del analista y del paciente. Que no voy a profundizar en estos, capaz que la... o sí, a ver, sí, sí voy a profundizar, sí. Profundizar no, pero voy a hablar de ellos. De la atención flotante seguro, pero cada uno de estos va a tener ciertas características particulares que hacen, que son, de alguna manera, esos radares que interactúan entre sí, ¿no? Em, y que constituyen al encuadre interno. El encuadre interno, vamos a decir, está compuesto por radares que actúan, perdón, radares que interactúan entre sí. Los radares son estos cuatro y la transmisión entre inconscientes, según esta autora. Entonces, ella lo que plantea es, la escucha con el tercer oído se trata de la escucha clínica, de escuchar aquello que el consultante dice sin ser consciente que lo está diciendo. Entonces, se trata de uno poder interpretar lo que el consultante está diciendo. Se trata de escuchar más allá de lo que está diciendo, porque quizás está diciendo, está explayándose sobre un tema particular, pero en su discurso hay algo del contenido que se repite muchísimas veces de distintas maneras, pero que no es consciente de que lo está diciendo de esas distintas maneras. Hay algo de ese contenido, de esa problemática, de ese tema que está desarrollando el paciente que se está repitiendo. Y se repite quizás primero de una manera particular y lo dice con unas palabras, pero luego lo dice con otras palabras. Y luego lo dice con otras palabras. Pero no es consciente de que está diciendo continuamente lo mismo. Entonces, la escucha con el tercer oído se trata de, bueno, poder percibir eso que se repite, aunque se haya manifestado de distintas maneras durante las entrevistas. Em, También se trata de entender que el consultante es quien sabe lo que le pasa, pero que por sus resistencias, eso que sabe no llega a la conciencia, sino que emerge de diversas formas. Y eso podría ser una de las formas. Este, eso que sabe que le pasa, acá habría que profundizar mucho más en lo que es el concepto de, de sistema psíquico freudiano, de cómo las resistencias funcionan, median entre lo inconsciente y lo consciente, y lo inconsciente este, llega a la conciencia transformado, porque las resistencias no permiten que llegue de forma, vamos a decir, pura, entre comillas, porque eso le generaría muchísima angustia al paciente, pero eso es algo que rebasa por lejos esta tutoría. Pero la cuestión es que el consultante sabe inconscientemente lo que le pasa y por eso emerge de diversas formas en su discurso. Y el rol justamente del profesional de la psicología es darle sentido, es interpretarlo, es poder entender el significado que tiene eso que está
manifestándose de muchísimas formas, pero encontrar aquello a lo cual alude, desde lo cual parte, llegar al inconsciente del paciente. Y para eso tiene los recursos técnicos de los que hablábamos antes, entre los cuales están la puntualización y la interpretación. En segundo lugar, la permeabilidad del analista a su propio inconsciente y a la del paciente se refiere a la capacidad del psicólogo de comprender las vivencias y las necesidades que no han sido explicitadas por el paciente. Y por lo tanto se trata, en definitiva, de su capacidad para poder intuir o empatizar con el paciente con el fin, con el objetivo de captar la forma en la que vivencia su problemática y las necesidades de quien consulta. Porque muchas veces las necesidades de quien consulta no están explicitadas, sino que llega el paciente, eso lo vamos a ver, se llama motivo de consulta manifiesto y motivo de consulta latente. El motivo de consulta manifiesto puede ser uno, y se trata de eso que el paciente dice que necesita, y el motivo de consulta latente se trata de eso que necesita pero que no sabe conscientemente, que sabe inconscientemente pero no es consciente de que lo necesita, de su necesidad, digamos. Ese es el motivo de consulta latente, explicado de una manera muy eh, cotidiana, vamos a decir. Em, la atención flotante, por otro lado, se vincula con la actitud que el psicólogo tiene y que pone a funcionar casi automáticamente en la consulta, que se relaciona con ese radar invisible del encuadre interno, ¿no? Es el radar invisible que pone casi automáticamente a funcionar en el contexto de la consulta, de la entrevista psicológica. Un radar que implica una escucha que es abierta y relajada y que permite captar esas formaciones del inconsciente, como decíamos recién. Se trata, esas formaciones del inconsciente, yo me refiero, por ejemplo, o se refieren los autores en realidad, a eso que decía hoy del discurso, por ejemplo, esas diversas formas de manifestarse lo inconsciente a través del discurso del paciente. La atención flotante permite captar, en alguna medida, dar cuenta de, como tener una noción, una percepción de que hay algo ahí en ese discurso que se está manifestando de muchísimas formas que quizás tiene que ver con lo mismo. Y se trata de un radar que apunta a lo latente, que apunta justamente al motivo latente, al motivo inconsciente de consulta. Se trata, por lo tanto, de una atención que remite a una actitud del psicólogo en donde el psicólogo no procura atender a nada particular. No, tampoco, los autores dicen, tampoco utiliza un cuaderno para tomar apuntes, sino que es una actitud que eh, intenta prestar la misma atención a todo lo que el paciente dice, a todo lo que el paciente hace, a las vivencias del entrevistador, de la vivencia del psicólogo. Se trata de prestar atención a todo eso por igual, porque de esa forma el psicólogo evita concentrarse en algo particular y evita sesgarse, evita priorizar ciertos contenidos que quizás esos contenidos estaban más vinculados a sus expectativas o a sus inclinaciones o a algo que contratransferencialmente el paciente le suscitó y por lo tanto eso ya de alguna manera dirigió la atención hacia ciertos aspectos y al dirigir la atención hacia ciertos aspectos o contenidos ignora el resto porque no le parecen relevantes de forma consciente. Entonces la atención flotante de lo que trata es de intentar prestar la misma atención, el mismo grado de atención a todo lo que el paciente despliega en la entrevista. Em, de todas maneras, esto es como, también hay que entenderlo como una herramienta, sobre todo en esta parte donde dice, así como el psicólogo tampoco utiliza un cuaderno para tomar apuntes. Bueno, quizás hay situaciones en las que el psicólogo pueda y deba utilizar esta herramienta y no tomar apuntes, escuchar flotantemente lo que dice el paciente. Pero hay otras situaciones en las que sí deba tomar apuntes. Entonces, y ese criterio, esa decisión de tomar ahora apuntes o no tomar ahora apuntes, tiene que ver con la aptitud del psicólogo de poder reconocer la situación, de poder su capacidad para saber lo que está sucediendo en la entrevista y tomar esa decisión que es operativa, es estratégica.
En ese sentido, en el sentido en que la atención flotante lo que permite es prestarle atención a todo lo que despliega el consultante en la consulta, está vinculado al componente de investigación que tiene toda entrevista psicológica. Em, lo que dicen los autores es que si el psicólogo sigue sus propias expectativas y sus propias inclinaciones sobre em, lo que está buscando, lo que va a encontrar en el discurso del consultante, lo que va a ver en su comportamiento, no es algo nuevo, no es algo novedoso, sino que es algo que en realidad ya sabe. Si el psicólogo tiene una hipótesis que está muy bien fundamentada, eh, y sabe que el consultante en determinadas situaciones va a comportarse de determinadas maneras, y solamente busca que el consultante se comporte de determinadas maneras, en realidad va solamente a confirmar algo que ya sabe y no va a buscar nada nuevo. Entonces, hay ciertas situaciones en donde quizás para fundamentar las hipótesis es necesario encontrar lo que uno ya sabe para de alguna manera confirmar las hipótesis y estar más seguro de que va por buen rumbo, pero hay otras situaciones en donde en realidad lo prioritario sería como encontrar comportamientos nuevos, reacciones nuevas o ante una temática distinta que el consultante justo ahora trajo porque su tiempo, su objetivo, su timing le permitió hacerlo. Quizás lo que convenga más es escuchar este, de forma más flotante. Eh, y ahí hay un componente de investigación, de encontrar algo nuevo, encontrar algo novedoso. Y lo que dice Blecher es que de eso se trata el trabajo de investigación que se realiza en la entrevista psicológica. Porque la entrevista, lo que dice el autor, es que hace confluir, convergen en el psicólogo las funciones que son de investigador y de profesional de la psicología. Y en ese sentido, se plantean algunos tipos de entrevistas que van a tener particularidades distintas, que no voy a profundizar en ellas, pero sí las voy a nombrar. Para estos dos autores o autoras, este, se entiende por entrevista psicológica a esa técnica en la cual se persiguen objetivos psicológicos, entre los cuales se encuentran la investigación, como decíamos recién, el diagnóstico, la terapia u otros. Y en ese sentido, podemos pensar que dependiendo de los objetivos psicológicos que tenga la entrevista, se van a utilizar preponderantemente ciertos tipos de entrevistas y no otros, aunque en realidad siempre pueden darse modalidades simultáneas. Pueden darse dos tipos de entrevistas de forma simultánea o, en algún sentido, eh, consecuentemente. Primero una, después luego otra, después volver al primer tipo de entrevista, dependiendo de, bueno, cómo el psicólogo considere que es lo pertinente, lo adecuado para ese momento o para esos objetivos que tiene en esa situación. Y de esa manera, los autores nos plantean que las entrevistas pueden ordenarse de la siguiente forma. Si el objetivo es investigar, el tipo de entrevista que más preponderantemente se utiliza es la entrevista cerrada. Si el objetivo es diagnosticar, los tipos de entrevista utilizados suelen ser una entrevista abierta o una entrevista semidirigida. Y si el objetivo es terapéutico, el tipo de entrevista siempre va a depender, bueno, del enfoque terapéutico que tenga el psicólogo. No voy a profundizar mucho más en esto, así que para ver los distintos tipos de entrevista, lo recomendable en este caso sería como ir al texto de Blecher, que creo que es quien habla mucho más de los distintos tipos. Em, pero lo nombro sí porque el tipo de entrevista tiene que ver con el encuadre externo, porque la elección de uno u otro tipo de entrevista está determinada y también va a determinar el encuadre externo. El encuadre externo tiene que ver con ciertas variables que el psicólogo tiende a mantener constantes a lo largo de las distintas sesiones. Y esas variables son, como decía al comienzo, el rol del psicólogo, eso no es algo que varíe, su rol es siempre de psicólogo, el lugar en donde tienen las entrevistas, si es una institución de salud, si es en el consultorio, el lugar físico, el espacio en donde tienen lugar las entrevistas tiende a ser mantenido de forma constante. El horario en el cual se tienen las entrevistas también es algo que se tiende virtualmente, potencialmente a mantener constante, dependiendo de alguna variabilidad. Los aspectos de las técnicas que se utilizan en las entrevistas, como por ejemplo los tipos de entrevista, también es algo que se tiende a mantener constante o que al menos se tiende a mantener con una lógica, porque hay momentos, por ejemplo, en una terapia, en donde quizás en el momento de la terapia
que se dé, se pueden utilizar algunos ciertos tipos de entrevista y luego, en la medida que la terapia vaya avanzando, se vaya cambiando el tipo de entrevista por otras más abiertas o semidirigidas. Em, y los honorarios, la paga del paciente también es algo que se mantiene, se tiende a mantener constante. Pero más allá de que este, se entienda de que el mantenimiento del encuadre externo eh, sea algo constante, se puede entender al encuadre externo como el mantenimiento de un conjunto de normas y un conjunto de actitudes que funcionan en ese sentido como un marco contextual donde se van a dar ciertos comportamientos. Es decir, el encuadre externo, el encuadre tiene que ver con el cuadro, con algo que encuadra. El marco de un cuadro es lo que adentro está la foto y por fuera está el marco. El marco encuadra al cuadro, a la foto. eh, y la foto tendría que ver con los comportamientos que se dan dentro de la consulta. En la medida en que el psicólogo mantiene invariable ese conjunto de elementos, va a constituir un contexto, un marco de referencia desde el cual puedan leerse los comportamientos. Porque al establecer los componentes como invariables, estos dejan de tenerse en cuenta, no son percibidos de forma consciente, y solo se toma conciencia de ellos cuando faltan, cuando se obstruyen o cuando dejan de existir. Y es un poco parecido a como cuando a uno se le tapa la nariz. Uno no es consciente de su nariz, no la percibe, pasa desapercibida su nariz, su respiración, hasta que se tapa. Cuando se tapa, uno es consciente y extraña tener la nariz destapada. Y en ese sentido, el encuadre externo es un poco, se puede entender un poco en ese sentido. Este, el encuadre externo, en la medida en que pasa desapercibido, propicia un campo, propicia un contexto en el cual se van a desplegar los comportamientos del paciente. Y en la medida en que pasa desapercibido, esos comportamientos van a ir desplegándose en ese contexto particular. Hay que entender que los comportamientos del paciente en la consulta pueden, y muchas veces varían, con sus comportamientos fuera de la consulta. Es un contexto particular el consultorio del paciente. La entrevista psicológica es una relación de índole particular, es un contexto particular que propicia ciertos comportamientos. Pero al ser consciente de que la entrevista propicia ciertos comportamientos, uno sabe que esos comportamientos que ve ahí tienen que ver con el contexto de entrevista. Cuando uno de los elementos del encuadre externo cambia y aparecen nuevos comportamientos, uno puede leer esos comportamientos como algo novedoso que pueden llegar a tener relación con el cambio en el encuadre externo. Por lo tanto, para leer ese comportamiento hay que tener en cuenta que varió uno de los componentes del encuadre externo. Otra cosa que dicen los autores es que, si bien el encuadre externo debe entenderse como un conjunto de factores invariables, esa invariabilidad siempre debe funcionar, siempre debe mantenerse en la medida en que no obstruya el proceso de análisis, el proceso terapéutico. Es necesario tener presente que si bien no hay una evolución en la entrevista, si no hay un encuadre externo invariable, porque sería un caos, uno no podría tener un contexto de lectura, porque el encuadre externo estaría variando continuamente, no tendría como un marco de referencia desde el cual leer. Sí se debe de recordar que mantener el encuadre externo más allá de lo necesario también puede significar un factor negativo y obstaculizar eh, la evolución del paciente. Porque lo que sucede con el consultante, con el paciente que llega a la entrevista, es que trae su propio encuadre, trae sus propios tiempos, y en ese sentido hay que aceptarlo también, hay que aceptar sus propios tiempos, hay que aceptar sus propias particularidades. Y lo que dicen los autores es, aceptar el encuadre del entrevistado no significa abandonar el encuadre propio del psicólogo, pero obs- ignorar el encuadre del paciente podría obstaculizar el establecimiento de un buen rapport y de una alianza de trabajo. En la medida en que
si llega un paciente que tiene ciertos horarios particulares y que cada tanto necesita cambiar el día de consulta o el horario de consulta, y uno es muy rígido con su encuadre externo, y la única posibilidad que le da al paciente es o venís ese día en ese horario o no venís, eso podría podría propiciar una relación, una mala relación con el paciente. Podría propiciar un obstáculo, un factor negativo para la evolución de ese paciente, para el análisis, para lo que transferencialmente este, para la transferencia, digamos, ¿no? Unas reacciones en el paciente que ahí habría que como profundizar en el término de transferencia negativa, pero que también pueden leerlo en los textos de Freud. Em, pero hay distintos tipos de transferencias. La transferencia positiva, hay dos tipos de transferencia positiva, una que sirve para, la, para el proceso de análisis. Hay otro tipo de transferencia que se llama transferencia positiva o transferencia erótica, que se obstaculiza en cierto grado el proceso de análisis. Y después está la transferencia negativa, que también es un factor negativo para el proceso de análisis. Pero lo que debe de quedar claro, el concepto, y eso lo nombro porque me parece como que es importante entenderlo en esta materia, porque puede estar presente en los parciales también, y porque es un concepto central del psicoanálisis. Em, Lo que debe tenerse claro es que ser muy rígido con el encuadre externo también podría obstaculizar el proceso terapéutico. Podría ser un factor negativo. Por lo tanto, el encuadre externo es un conjunto de factores que son invariables hasta que deben de ser variables, dependiendo de las situaciones que se den. Uno debe de poder reflexionar sobre la situación y decidir si el encuadre externo puede cambiarse o no. Em, Decíamos que em, no respetar ese encuadre del consultante, no respetar sus tiempos, podría imposibilitar una alianza de trabajo. Y se entiende a la alianza de trabajo como un fenómeno que es racional, que se da en ese vínculo entre consultante y psicólogo. Y de lo que se trata la alianza de trabajo, la propia palabra lo dice, es de una alianza para trabajar conjuntamente, de un compromiso que es consciente entre el psicólogo y el paciente, para trabajar conjuntamente y que conlleva aceptar ambos los objetivos que se vayan estableciendo durante las diferentes sesiones. Y en ese sentido, significa aceptar el encuadre externo, pero también aceptar que ese encuadre externo debe de implicar un cierto grado necesario de flexibilidad ante determinadas situaciones. Eso es un poco, en general, este, y por encima lo que plantean los autores sobre algunos conceptos. No me desarrollé sobre todo, no me desarrollé en todos, em, ni profundicé en muchos, pero sí los nombré y sería como pensemos esta tutoría como orientadora de la lectura. En la medida en que fui nombrando conceptos, esos conceptos son importantes para la materia, para la formación, y uno puede profundizar en esos conceptos. Uno puede orientar el estudio, el aprendizaje, la preparación de la materia a través de ir y leer esos conceptos y cómo se relacionan entre sí. Este, Acá yo lo que traigo son los conceptos que a mi criterio, hubieron muchos más que no están acá igual, pero los que a mi criterio deberían de poder comprender y estudiar transferencia, resistencias psíquicas, timing del paciente, interpretación como recurso técnico, puntualización como recurso técnico, motivo de consulta manifiesto y motivo de consulta latente y rapport son como conceptos que pueden ir y estudiarlos en las bibliografías. El concepto de transferencia lo pueden leer, por ejemplo, en el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y colaboradores, que estos textos, si los piden en los grupos de WhatsApp, seguro se los habilitan. Em, el concepto de transferencia también pueden leerlos en las conferencias o en los textos de Freud, en, por ejemplo, la dinámica de la transferencia o recordar, repetir y reelaborar. Ahí van a tener más información sobre lo que es la transferencia. Y en cuanto a los recursos técnicos del psicólogo, pueden leer más en un texto de eh, esta autora que se llama La entrevista en el proceso psicodiagnóstico. Em, Ahí van a ver más sobre los recursos técnicos, no solamente sobre interpretación y puntualización, sino sobre otros recursos técnicos del psicólogo.
Esta es la segunda tutoría, como decía, hoy voy a seguir publicando, esta tiene que ver con entrevista psicológica, también sirve para Clínica 2 en algún sentido, y también sirve en algún punto para Clínica 1, Fundamentos Psicoanalíticos de la Clínica, em, pero sobre todo es para entrevista psicológica, y también voy a estar publicando otras de este, metodología general de la investigación, de fundamentos de la psicología, y de teorías psicológicas que ya publiqué una, pero quizás publique alguna que otra más. Por otro lado, eh, también realizo preparación particular de algunos cursos, exámenes o parciales, como son las materias de herramientas de la psicología social, herramientas de la psicología clínica y articulación de saberes 5, tanto preparación particular del curso, examen o parciales, o clases de consulta, o clases de consulta para preparar los parciales individual o grupales. eh, si están interesados o interesadas, me pueden contactar sea ya por eh, la cuenta de Instagram, eh, o directamente a el celular 098 05 39 67. Y en el link que vemos acá a la derecha, abajo de la pantalla, este, van a encontrar todos los materiales de psicoresúmenes, todos lo que son los artículos, las notas, los resúmenes, las clases particulares, este, y otro tipo de materiales para estudiar, que pueden servirles. Y bueno, ese es como el fin de la tutoría. Ojalá que les haya servido. Me serviría mucho si se suscriben y le dan me gusta al video para hacerme notar que les sirvió. Este, y bueno, muchísimos éxitos en las evaluaciones, en los parciales. En este caso, porque esta materia no tiene exámenes, pero en los exámenes también. Y nos vemos en la próxima tutoría.